SER Podcast. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Deporte en la SER. La Real Sociedad tendrá que encomendarse a la épica si quiere estar en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Los donostiarras perdieron 2-0 con el PSG en el Parque de los Príncipes, un partido que podían haber sentenciado en la primera parte. Los de Imanol Alguacil fueron mejores que los de Luis Enrique durante los primeros 57 minutos, presionando arriba, robando rápido, ganando las segundas jugadas y jugando en largo cuando tocaba, pero les falló la puntería. Perdonó y lo pagó. Primero por un error que Taque Cubo sube como propio, porque falla marcando a Mbappé, con Traoré lesionado fuera del campo, algo que enfadó bastante a Imanol, porque el fallo es de Traoré. Y segundo, porque ese primer gol les sacó del partido y después les cayó el segundo. Ahora toca remontada en el partido de vuelta, pero si hay alguien capaz de levantarle un resultado al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, ese es un equipo español. Ya lo hicieron Barcelona y Real Madrid, y dicen que no hay 2 sin 3. Son las 3:01. Empezamos a Deportivos. Cadena SER. SER Deportivos. Ya estamos aquí, ya sabéis que podéis escucharnos en la radio de toda la vida, en la serie en SER Más, en cadenaser.com, en la aplicación de la cadena SER, en la TDT o en podcast, para escucharnos cuando quieras y donde quieras. Cualquier lección es buena si es para escuchar la radio. Con José Antonio Duro y Luis Quintana en la producción y con Elena Sánchez y Carlos Ródenas en la parte técnica. Un saludo de Óscar Ejido en nombre de todo el equipo que hace este SER Deportivos y que desde ahora y hasta las 4 os vamos a contar cómo ha sido la mañana y cómo viene la tarde de este jueves día 15 de febrero. Hoy hace un año desde que Radio Barcelona de la cadena SER destapara el caso Negreira. Un año desde que nuestros compañeros de Radio Barcelona, Adrián Soldevila, contasteis que el Barça llevaba años pagando al vicepresidente de los árbitros. Muy buenas. Buenas tardes, Óscar. Sí, hoy se cumple un año que explicábamos en la SER que la Fiscalía investigaba al vicepresidente de los árbitros por haber recibido injustificadamente 1,5 millones del Barça entre 2016 y 2018. A medida que fuimos profundizando, se confirmó que los pagos superaban los 7 millones de euros y que se venían haciendo desde el año 2001. En estos momentos el caso está judicializado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y se investiga al Barça, a sus expresidentes Sandro Rosell y José María Bartomeu, a 2 exejecutivos del club y al mismo Negreira. También se investiga a Joan Laporta junto al resto por cohecho, una imputación a la que la Fiscalía se opone. Sigue la investigación, pero en estos 365 días la verdad es que todo ha ido tan lento que no ha pasado prácticamente nada. Ahora ampliamos todo, pero primero vamos con los titulares de este jueves. Como cada día a estas horas, situamos la noticia, la imagen, el protagonista y el sonido de la jornada. Y el sonido nos llega desde París, ese sonido del enfado y de la decepción, porque en el Parque de los Príncipes la Real Sociedad de Imanol Alguacil hizo una grandísima primera parte, pero se volvió a casa con un 2-0 en contra a favor del PSG, de Mbappé y de Luis Enrique. La Real estuvo muy bien hasta que encajó el primer gol y la culpa, según el técnico de Donostiarra, fue de Traoré, que estaba fuera del campo por una supuesta lesión y le dejó a Taque Cubo el marrón de defender a Mbappé. Te puedes imaginar, yo no me lo explico que un jugador que ha tenido que salir del campo cuando el equipo iba a recibir un córner en contra no acabe en el hospital. No lo entiendo. Si un jugador deja el equipo con uno menos es porque tiene que ir al hospital. O sea, yo lo tengo muy claro y es que luego ese propio jugador se ha ido del partido y a la vez que él se ha ido del partido el equipo se ha ido del partido y eso es lo que me duele. Como rajadita no está mal. La noticia del jueves la encontramos en la lista de Montse Tomé, porque a pesar de llevar más de 2 meses lesionada, Alexia Putellas está en la convocatoria de la Final Four de la Liga de Naciones. Sonia Luis, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buena, sí, sorpresa la llamada de Alexia y la de Terea Belleira también lesionada. En el caso de Alexia no es que no juegue desde noviembre, es que todavía no ha entrado en ninguna convocatoria con el Barça. Según hemos podido saber, Alexia pidió a su club que no pusiera impedimento y era llamada y se ha enterado esta misma mañana de su convocatoria con la selección. Tomé la convoca esperando que juegue, pero también por su importante rol en el grupo y ha dejado claro que no se va a correr ningún riesgo. Estamos atentas a todo lo que está haciendo Alexia desde que la han vuelto a intervenir. Sus sensaciones son buenas, tenemos la comunicación diaria y esa información la tenemos. La primera intención es que puedan jugar, no hay nada escondido, no hay nada raro y no vamos a hacer ninguna locura. No le busque los 3 pies al gato. La lista para los partidos de la Final Four de la Liga de Naciones que se van a disputar el 23 y el 28 de febrero en Sevilla. El primer partido va a ser el 23 contra Países Bajos. El protagonista de las últimas horas es Rafa Nadal, porque el tenista mallorquín ha confesado Pere Fullana que tampoco va a reaparecer en Doha. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No, porque no estaba preparado para competir al máximo nivel. En los últimos días no estaba del todo cómodo cuando entrenaba, no al nivel que él quiere para competir y jugar partidos, y no es momento ni para experimentos ni para arriesgar. Por tanto, va a ganar 15 días de descanso, 15 días de entrenamientos. Regresará el 3 de marzo en una exhibición con Carlos Alcaraz en Las Vegas y ya luego sí jugar Indian Wells, uno de los torneos que más ilusión le hace, y a partir de ahí la tierra batida. El objetivo, Óscar, es muy claro: no tomar ninguna decisión que pueda poner en peligro la tierra batida y, sobre todo, el objetivo de Rafael Nadal, que es Roland Garros y los Juegos Olímpicos. Y la imagen nos llega desde Estados Unidos, desde Kansas, y es preocupante porque da miedo que haya un muerto y 10 heridos críticos, Xavi Seixó, en la celebración de la Super Bowl de los Chiefs. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Óscar? Muy buenas. Efectivamente, un fallecido, al parecer una disc jockey, 22 heridos, 10 en estado crítico. Hay niños entre los afectados y 3 detenidos. Este es el último balance de este tiroteo que se ha producido después del paso de la rúa de la celebración de Kansas City Chiefs, después de ganar la Super Bowl en la zona de la estación de ferrocarril. Las imágenes son tremendas, hay momentos de pánico, hay un tiroteo e incluso algunos de los presentes hacen gestos para detener y consiguen detener a los tiradores. Por tanto, como digo, un fallecido, 22 heridos, 10 en estado crítico, niños y 3 detenidos. Último balance. Nunca entenderé que una celebración acabe en tragedia, que un momento tan feliz acabe de una manera tan triste. Lamentable. Con todo esto y mucho más, son las 3:06, tenemos poco tiempo y mucho que contar, así que vamos al lío. Gran primera parte de la Real Sociedad en el Parque de los Príncipes, que se quedó sin premio por falta de puntería y por un error individual. Se les ha pasado ya el enfado. Roberto Ramajo, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Óscar? Muy buenas, ya de regreso del aeropuerto de Villarrich hasta Zubieta. Bueno, diríamos que el enfado ha pasado a las caras de circunstancias, las caras de, bueno, amigos que tenían la mayoría de integrantes de la Real Sociedad, pero no sé yo si... No sé yo si se le va a pasar ese enfado, porque tuvieron al Paris Saint-Germain a merced en su primera mitad y finalmente no consiguieron adelantarse en el marcador. Un disparo al larguero de Mikel Merino al finalizar la primera parte, en el minuto 44, y luego los 2 goles de Mbappé y de Barcola para el Paris Saint-Germain y para ese 2-0. Buen botín para un Paris Saint-Germain que fue peor durante una hora, pero que luego tiene la calidad grupal y el talento individual Anderson Rubia para llevarse el primer round. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ejido? Buenas tardes. Efectivamente, el PSG ayer, a pesar de sufrir durante una hora contra la Real Sociedad, demostró que tiene un equipo muy peligroso, sobre todo en ataque. Jugadores como Kylian Mbappé, que marcó el primer gol del encuentro, Bradley Barcola, el joven extremo de 22 años que hizo el 2-0, e incluso Ousmane Dembélé, que realizó un gran partido, decantaron la balanza a favor de los parisinos. Luis Enrique, después del partido. Madre mía, yo que tenía muchas ganas de jugar con un equipo español y casi nos la lían. Nada, felicitar a la Real Sociedad, felicitar a Imanol. Qué gran equipo, qué manera de competir, pero madre mía, qué sufrimiento. No quiero ni pensar en San Sebastián dentro de 15 días. Pues toca remontar, o por lo menos intentarlo, el próximo 5 de marzo en el Real Arena. Lo mismo que le toca al Bayern de Múnich, que se vio sorprendido por la Lazio. Y si el cabreo en la Real es contra Orejo, Antonio Duro, el enfado en Alemania es contra Upamecano. Muy buenas. Sí, porque perdió 1-0 el Bayern en Roma. Muy buenas, dando una imagen de aquella manera. La clave, un pisotón del central francés sobre Isaksen. Mediado del segundo tiempo, dejó al Bayern con uno menos y además Immobile transformó ese penalti. La Lazio en ventaja en la ida, incluso desde el club bávaro, Ejido, han tenido que condenar, comunicado mediante los insultos racistas que ha recibido Upamecano, el central, en las redes sociales. Que tampoco es para tanto, que esto es solo fútbol. Ayer Liga de Campeones y hoy UEFA Europa League y Conference. En la Europa League, el Villarreal no va a estar ya en el bombo de octavos, no va a estar en esta ida de los 16avos de final de la UEFA Europa League. Sí va a estar en esa ronda de la Conference el Betis, que hoy a las 9 recibe con varias bajas al Dinamo de Zagreb y lo hace Florencio Ordóñez sin aficionados visitantes en la grada. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Debuta el Betis en una nueva competición europea, la Conference League, la cuarta en su historia después de la Recopa, la Champions y la UEFA Europa League, ahora la Conference League, con la idea de superar al Dinamo de Zagreb, con muchas bajas en el conjunto verde y blanco, entre lesiones y futbolistas no inscritos, con Fekir llevando la batuta del equipo ante la lesión de Isco. No está tampoco Fornals frente a un Dinamo de Zagreb que viene aquí con la idea de salir vivo de cara al partido de vuelta, y ha sorprendido muchísimo
aquí en Sevilla la destitución de Robert Jarni como seleccionador sub-17 de Croacia por mostrar su apoyo y su cariño al Betis en esta eliminatoria contra un club croata. Pues aunque no tengamos ningún equipo español en esta ronda de la UEFA Europa League, os contamos qué partidos interesantes, Luis Quintana, tenemos para esta tarde. Muy buenas. Sí, hola, muy buenas, Óscar. Pues en lo deportivo lo más interesante pasa por la Europa League, ese partido entre el Feyenoord y la Roma de Daniele De Rossi y Yacine Mourinho, y sobre todo el duelo entre el Milan y el Rennes, además de lo que comentábamos que ha sido cesado el ya ex seleccionador croata sub-17, comunicado de la federación que dice que por unas declaraciones inapropiadas en los medios de comunicación. 3:11, hasta aquí Europa. Vamos a pensar ya en la Liga. Vamos a empezar a pensar ya en la jornada de Liga en Primera, la 25, que comienza este próximo viernes y que se juega durante todo el próximo fin de semana. Y estábamos pendientes de las pruebas médicas a Brahim Díaz en el Real Madrid y de si iba a poder estar o no en el derbi contra el Rayo Vallecano del próximo domingo a las 2 de la tarde. Y Javier Arraiz, hay buenas noticias para Ancelotti. Muy buenas. Sí, ¿qué tal? Óscar, la mejor. Y es que no tiene nada roto, no tiene ninguna... pues su resonancia magnética ha sido perfecta. Incluso después de esa prueba ha pasado a entrenarse con el resto de compañeros y Brahim Díaz va a estar el próximo domingo a las 2 de la tarde en Vallecas, así que incluso podría jugar titular. Brahim Díaz no tiene ningún problema, se retiró, le molestaba, tuvo un calambre bastante fuerte, pero no es rotura muscular y Brahim Díaz es alta en el equipo blanco. El héroe de Alemania para el Real Madrid, que va a poder hacer otra vez de Jude Bellingham el próximo domingo en el derbi de Vallecas. En los dos primeros partidos de ida de los octavos de Champions, victoria del Real Madrid y derrota de la Real Sociedad. Y la próxima semana juegan Atlético de Madrid y Barcelona. Un Barça en el que hoy es noticia Lewandowski, porque Santi Ovalle, hoy el delantero polaco, ha hablado fuera del campo. Muy buenas. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. Lo ha hecho en el acto de clausura del libro Relats Solidaris de l'Esport, que ha recaudado 81.000 euros para la Fundación Lobas. Le han preguntado por Hansi Flick como futuro entrenador azulgrana y también por cómo cree que va a avanzar la temporada y si el Barça va a optar a algún título a final de este curso. Esta es la respuesta a ambos temas de Robert Lewandowski. ¿Tú verías con buenos ojos la posibilidad que Hansi Flick... Xavi tiene contrato, 34, vale, sí, pero verías con buenos ojos. Vale, yo tengo que preguntar a ti. Vale. ¿Quién es entrenador de FC Barcelona ahora? Xavi. Y ya está, gracias. No, pero estoy seguro también, vamos a ganar muchos partidos, vamos a ganar partido en Champions League también. En la final vamos a ganar algo. Y se ríe la gente, Lewandowski, que no está fino en el campo, pero que está fino en las comparecencias y que está gracioso y además positivo, diciendo que el Barça va a ganar títulos. El Atlético de Madrid, que también juega la próxima semana Champions, homenajea hoy al delantero francés Antoine Griezmann, tras convertirse en el máximo goleador de la historia del club, tras superar a Luis Aragonés. Y además, Miguel Martín Talavera, hay lesión de uno de los recién llegados. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Óscar. Sí, empezamos por esto último, que es una muy mala noticia, porque el otro día, a pesar de la derrota en Sevilla, lo más destacado había sido el debut de Gabriel Paulista, el ex capitán del Valencia, que lo había hecho realmente bien. Pues bien, parte médico a primera hora de la mañana de hoy, donde el central sufre una lesión muscular en la pared abdominal y queda pendiente de evolución. Es evidente que el abdomen, pues seguramente no va a ser, o para un futbolista no debe ser la pieza más fundamental, pero lo que está claro es que va a estar varias jornadas fuera de combate. Un contratiempo importante, sobre todo ya no por este fin de semana, que también contra Unión Deportiva Las Palmas, sino porque viene la Liga de Campeones y dentro de muy poquito también ese partido de vuelta en Copa en San Mamés frente al equipo de Ernesto Valverde. Pero hoy sobre todo ha sido un día muy especial para Antoine Griezmann, homenaje del club. Antoine Griezmann, goleador de leyenda, superó los 173 goles de Luis Aragonés, está ahora por 175, es sin lugar a dudas uno de los jugadores, si no el jugador más importante de la historia del Atlético de Madrid, así lo dicen los números, y hoy ha tenido un homenaje donde han participado todos los estamentos del club, desde Miguel Ángel Gilmarín, Enrique Cerezo, ha hablado Simeone, ha hablado Coque, y él ha hablado de sus primeros momentos como jugador del Atlético de Madrid, donde llegaba a casa y no terminaba de encajar del todo con Simeone, con el que luego ha hecho una gran amistad.
Sí, había momentos, entrenamientos que llegaba a casa con mi mujer diciéndole no lo aguanto más, no entiendo qué quiere de mí y nada, a veces pues yo era más de un jugador que no tiraba mucho a puerta y a veces pues paraba el entreno diciéndome que había que tirar a puerta, que había que hacer goles, entonces pues me costó entrar en la dinámica del equipo, entender lo que él buscaba de mí y al final pues eso con trabajo, los compañeros que me ayudaron mucho en este momento, pues lo dimos todo para adelante y salió bien. Y ahora se entiende solamente con mirarse. Desde mañana viernes tenemos la jornada 25 en primera, que empieza con un Villarreal-Getafe. Y hoy Xavi Isidro han hablado los dos técnicos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ejido? Muy buenas. Se mide mañana un Villarreal que tratará de hacer bueno el punto cosechado el fin de semana pasado contra el Deportivo Alavés para así despegarse más si cabe de las posiciones de descenso, mientras que el Getafe buscará 3 puntos que le permitan engancharse, por qué no, a la pelea por Europa. Para ello el Villarreal mantiene la duda de Ballí y recupera a Dani Parejo, aunque no es seguro su regreso al equipo titular. No estarán Foy, Terrats, Pino, Denis Suárez y Pedraza. Por su parte, Bordalás no contará con Arambarri, que sigue con su proceso de recuperación. Todo ello en un partido en el que se volverán a ver las caras Marcelino y Bordalás, con precedentes tensos, aunque Bordalás padece amnesia, no se acuerda de nada. Mira, no me acuerdo de lo que cené anoche como para acordarme ahora de lo del pasado. Sinceramente, no pienso en lo que ocurrió pues en el pasado. Recuerdo yo a Bordalás en el 2005, ya en un Alicante entrenado por Bordalás y un Recreativo de Huelva entrenado por Marcelino. Eliminó el Alicante al Recre en la Copa y ya empezó el primer pique entre ambos. Pique hubo ayer también en la Liga F. Empate entre Real Madrid y Atlético de Madrid en el derbi. José Antonio Duro y polémica arbitral, porque el Atlético reclama 3 fallos. 3 penaltis reclamó tras el partido el técnico Manolo Cano. También las jugadoras, empezando por Lola Gallardo y varias compañeras en redes sociales, reclaman 2 manos y un golpe de Catalina Seila Guijarro, que además acabó con la delantera del Atlético en el hospital. Se quejan las rojiblancas tras varios errores arbitrales en las últimas jornadas. Ayer empataron a 1 Atlético y Real Madrid y, ojo, el Barça pinchó en el Johan Cruyff 1-1 frente al Levante. Y ya conocemos, Luis, las 4 canteras que van a disputar la Final Four de la Copa del Rey Juvenil. Sí, tras la ronda de cuartos de final ya queda conformada esa Final Four. Estará el Mallorca, que ganó en penaltis al Depor y que se enfrentarán en semis al Badalona, que eliminó al Leganés tras ganar 1-0, y en la otra semifinal estarán el Español y el Real Oviedo. 3:18, hasta aquí el fútbol. Vamos con el baloncesto, porque hoy empieza en Málaga la Copa del Rey con los 2 primeros partidos de cuartos de final. A las 6, Marta Casa, Real Madrid, UCAM Murcia en la Carpena. Muy buenas. Muy buenas, Óscar. Sí, se alza el telón de la Copa en Málaga con el Unicaja defendiendo la corona. El primer partido, como dices, a las 6 de la tarde, Real Madrid, UCAM Murcia. Los blancos con toda la plantilla disponible. Los de Sito Alonso, que ganaron al Real Madrid hace un mes en la CB, llegan sin Hackanson ni Virgander, pero con Todorovic y Dylan Ennis. El Real Madrid, líder en la CB y en la Euroliga, es el favorito. Los murcianos dispuestos a dar la campanada. Y a las 9, Marta, Gran Canaria, Valencia Basket. Ese es uno de los partidos más igualados en esta primera ronda de cuartos de final, entre un Gran Canaria que llegaba a Málaga casi a la medianoche ayer, con Brusino como líder, y el Valencia Basket de Alex Mumbrú en una temporada irregular y que llega además con problemas por dentro, con Brandon Davis prácticamente con una interrogación. A priori es el duelo más igualado y del que va a salir el segundo semifinalista de esta Copa. Ya estábamos pendientes de la selección masculina de waterpolo, que estaba jugando la semifinal del Mundial. Hay malas noticias porque ha perdido con Italia 6-8. Va a luchar por la medalla de bronce, igual que va a hacer la selección femenina. Se va a jugar la medalla ante el que pierda del Croacia-Francia. Y ayer se suspendía la primera etapa de la Vuelta a Andalucía por la huelga de agricultores. Y hoy Borja Cuadrado está en marcha la segunda. Muy buenas. Hola, Óscar. No va a haber etapa hoy en la Vuelta a Andalucía. Va a ser una carrera típica con 3 etapas de viernes a domingo tras la suspensión ayer de la primera. El recorrido además va a ser modificado. Mañana una cronoescalada de 5 kilómetros en Alcaudete. El sábado circuito urbano en Lucena, ya que no sería necesaria la presencia de la Guardia Civil. Y el objetivo es que el domingo se dispute con normalidad, si las circunstancias lo permiten, la etapa prevista entre Benavís y la Línea de la Concepción. Y esta tarde, Tony López, la selección española de fútbol playa debuta en el Mundial frente a Irán. Se disputa en Dubái esa edición número 12 del Mundial de fútbol playa. España, lo máximo que ha sido su campeona en 2013, empieza su camino hoy a las 6 contra Irán. En el grupo B también están Tahití y Argentina. Pasan los 2 primeros a cuartos de final y el objetivo obviamente es estar en la final del próximo 25 de febrero. Contamos con la baza de tener al elegido hace unos días como mejor entrenador del fútbol playa del mundo, Cristian Méndez. Así llegamos a las 3:20 de la tarde. Desde ahora hasta las 4 se pasan por aquí el resto de compañeros de la cadena SER para contaros más cosas. Desde ahora y hasta
las 4, vamos con más pausa y con menos prisa. Vamos a ampliar algunos temas de los que ya hemos hablado y os contamos el resto de la información deportiva de este jueves, el día en que debuta el Real Madrid de baloncesto en la Copa del Rey. Va a ser a las 6 frente al Lucán de Murcia en Málaga. Además, buenas noticias para Ancelotti porque Brahim Díaz está bien y va a poder jugar en Vallecas. Y os voy a presentar además al primer entrenador de porteros que tuvo Andrei Lunin cuando llegó a Madrid. En el Atleti llevan toda la mañana homenajeando a Griezmann. En el Getafe ha hablado Bordalás antes de jugar mañana en Villarreal contra Marcelino, un viejo enemigo. Y como cada jueves, tenemos consultorio de la NBA con el gran José Manuel Calderón. Con todo esto y mucho más, vamos hasta las 4, así que ni os mováis. El Walkman. La Estación Espacial Internacional. Star Wars. O celebrar con todo el país que somos ¡campeonas del mundo! ¡La piñata! A quienes nos escucharon por primera vez hace 100 años, esto les parecería un milagro. En Carrusel Deportivo pensamos que el milagro es mirar atrás y contemplar lo que hemos creado juntos. Un espacio abierto a todos, donde encontrarnos, entendernos y seguir avanzando. Carrusel Deportivo, con Dani Garrido. Construyendo el futuro partido a partido. Cadena SER, 100 años de radio. Y 22 de la tarde, sintonía de baloncesto en SER Deportivos porque la cita del día está en Málaga. Allí comienza la Copa del Rey que se va a disputar desde hoy y hasta el domingo. Y la cadena SER, como siempre, tiene despliegue de lujo en el Martín Carpena. Así que vamos a saludar a todo el equipo desplazado. Francisco José Delgado, Paco Jo, muy buenas. Hola, muy buenas, Óscar. Buenas tardes a todos. Marta Casas, hola de nuevo. Hola, Óscar. Unicaja defiende título en el Carpena, pero ningún anfitrión ha ganado desde el año 2002 y además solamente Barça y Real Madrid han encadenado 2 títulos consecutivos. Y con estas premisas, Marta, esto empieza hoy con los 2 primeros partidos de cuartos de final a partir de las 6. Sí, con la ilusión de Lucán Murcia contra la solidez del Real Madrid en una temporada casi perfecta, la que están firmando los blancos, líderes en ACB, también en la Euroliga. 50 partidos ha jugado ya el Real Madrid esta temporada y de momento el balance, la verdad es que no puede ser mejor para los de Chus Mateo. 43 victorias y tan solo 7 derrotas, con Sergio Llull y Edi Tavares, en donde estaban puestas todas las miradas desde hace ya varias semanas, ya recuperados. Los dos van a estar en el equipo de Chus Mateo, que quiere volver a conseguir victorias. La temporada pasada cayó en semifinales en la Copa del Rey precisamente contra el Unicaja, que luego terminó alzando la Copa, y quiere volver a levantar un título que no gana el Real Madrid desde el año 2020. Son conscientes de que enfrente van a tener un equipo que les va a poner las cosas muy complicadas, como es el Lucán Murcia, un equipo que ya le consiguió ganar hace un mes prácticamente en la Liga ACB, dejando al Real Madrid además en 61 puntos, y son plenamente conscientes dentro de ese vestuario. Una muestra son las palabras de Sergio Llull y Sergio Rodríguez, 2 de los jugadores que más veces han levantado la Copa con el Real Madrid y saben a lo que se enfrentan esta tarde. Bueno, va a ser un partido muy duro. Nos ganaron en su campo en Liga regular y es un equipo muy físico que va muy bien al rebote de ataque, un equipo que pone muchas trampas en defensa y vamos a tener que dar nuestra mejor versión para tener opciones de pasar a semifinales. El equipo está bien. Desde el principio de temporada sabemos que el camino es importante, ir preparando cada momento de la temporada, y todos entendemos que ahora la Copa es uno de los puntos fuertes del año, así que todos muy concentrados y con ganas de empezar. Es el primer título del año 2024 y Paco Jo, como es habitual, los 10 técnicos y los 10 directores deportivos que no juegan la Copa han hecho sus quinielas, dicen que el favorito es el Real Madrid, a pesar de que no está en su mejor momento. ¿Estás de acuerdo con ellos? Pues sí, la verdad es que estoy de acuerdo con ellos. Yo diría que el año pasado hubo un grito en la Copa que Sibón tiene un plan, el entrenador de Unicaja cuando la ganó. No diría que Chus Mateo tenga un plan, pero casi sí. El Real Madrid llega con la plantilla al completo, recuperados Tavares y Llull en el momento clave, líderes en Liga, líderes en Euroliga. Quiero decir, ahora mismo la lógica dice que el Real Madrid es el favorito a ganar el título.
y que además yo creo que enfoca la planificación durante la temporada a que llegue en el pico de forma justo en este momento. Claro, también ya es casualidad de que te llegue el pico de forma y encima te lleguen todos los jugadores y puedas hacer descartes y tengas que hacer casi una convocatoria para los partidos. Pero yo diría que tal y como veo las plantillas y cómo enfoca la preparación el Real Madrid, a pesar de que en los últimos partidos la gente dirá, pues en los últimos partidos el Real Madrid no ha estado tan fino. Bueno, yo creo que el Real Madrid ha enfocado esta primera parte de la temporada a llegar fino a la Copa y que llega fino en el momento que tiene que llegar y con toda la plantilla. Así que, en resumen y después de toda esta argumentación, estoy de acuerdo. Sí. Así que el Madrid es el favorito. Vamos a sumar a uno de los que más sabe de baloncesto de la cadena SER, nuestro comentarista de Carrusel, Óscar Quintana. Hola, Óscar, muy buenas. Hola, muy buenas. El año pasado en Badalona hubo una final inédita entre Unicaja y Tenerife. ¿Puede haber sorpresa también este fin de semana o no entra en esos planes de ningún entrenador? Bueno, yo creo que alguna sorpresa puede haber, pero yo creo que Real Madrid, como decía muy bien Paco Jo y Marta, llevan todo el camino para ser el gran favorito. Tiene a todo el mundo sano y con muchas ganas de reivindicarse y de conseguir el trofeo, con lo cual yo creo que se van a colocar en la final y hoy son gran favorito frente a un UCAM Murcia que lo está haciendo muy bien, que es extraordinario la marcha que lleva las últimas temporadas con Sito Alonso, pero obviamente hace poco que lo ganaron y al Madrid le faltaba gente, con lo cual el factor sorpresa ya desaparece, ¿no? Con lo cual el Madrid está puesto sobre la pista de que Lucas es un gran rival. Apostar por el Madrid y por el Unicaja, que es el anfitrión, parece, bueno, además actual campeón, parece que es ir a lo seguro, aunque el Madrid, Óscar, ya no parece invencible, sin embargo las últimas semanas el Unicaja sí. Bueno, es lo que tiene perder, que se te quita el halo de invencible, pero también te hace humano y también te hace saber conocer tus debilidades. Yo creo que el Madrid ha recuperado a todo el mundo. Pero te digo una cosa, es decir, de todos los partidos que hay igualados en esta cuartos de final, el Dreamland Gran Canaria y Valencia y Unicaja Tenerife son los más igualados. Y si tuviera que apostar, que no lo hago, dijo mi padre porfía, pero no apuestes, yo apostaría que el equipo de Chus Villarreta puede dar sorpresa en cuartos. Por el Barça sí que no ha puesto, ¿no? Cero crédito. No, el Barça va a llegar va a hacer un buen recorrido, pero es decir, yo creo que va a ir de menos a más el Barça, que ha entrado en esta Copa con menos presión que el Madrid, y yo creo que va a ser un equipo también para contar en la final. No, ahora mismo si tuviera que apostar, que no lo hago, sería Madrid-Barça los que se encuentran en la final. Pero ojo al ganador del Unicaja Tenerife, que vuelvo a repetir, que está muy igualado, que yo creo que la presión de jugar en casa le puede echar un poco más de tensión y bloquear un poquito a Unicaja, y eso lo puede aprovechar muy bien Chus Villarreta con sus chicos de Tenerife. Pues apuntamos ese Unicaja-Tenerife, partido que se va a jugar mañana viernes. Y el jugador de Lucan, Dylan Ennis, le ha aconsejado a Óscar a Tavares en las redes sociales que este fin de semana lo mejor que puede hacer es descansar en la cama. Lo que pasa es que no creo que estos los planes del jugador del Madrid descansar. ¿Es ahora mismo el mejor pívot de Europa? Sin duda. O sea, no hay nadie que lo discuta, pero ya no solamente a nivel de números, sino la intimidación, lo que supone en la situación de proteger tu pintura, ¿no? El Real Madrid es el equipo con mejor rebote defensivo de la Liga Endesa y de la Euroliga. Pues veremos qué es lo que pasa en los partidos esta tarde y marcamos ese Unicaja Tenerife de mañana como partido importante de cara al futuro y al recorrido de la Copa. Óscar, muchas gracias. Te escuchamos en Carrusel a partir de las 6. Muy bien, un abrazo, hasta luego. Allí van a estar Marta Casas y Paco Jo narrando el partido para Ser Más en la frecuencia de Madrid. Paco Jo sobre el papel. Como decimos, el Madrid es el favorito, pero ojo, lo decía Marta antes, el UCAM le ha ganado hace apenas un mes en la Liga. Sí, le ganó, y es verdad que hemos escuchado a Sergio Llull lo que comentaba esta mañana, que hay muchas trampas, que les ponen muchas trampas en defensa. Recuerdo que el Real Madrid en ese partido se quedó en un 4 de 24 de triples y solo hizo 61 puntos, pero van avisados. Y una cosa es en un partido de Liga CB en donde sabes que es una temporada regular y te puedes recuperar, y otra cosa es un partido único en donde sabes que es un caos, y en donde UCAM Murcia tiene la baja de Virgander, que tampoco estaba en ese partido, pero Virgander tampoco quiero exagerar, no es que sea medio equipo de UCAM Murcia, pero hasta que se lesionaba tenía 14 puntos y 10 rebotes de media y era el MVP de la competición. Es decir, que UCAM ha perdido, digamos, a su Tavares, por decirlo de alguna manera, y eso hace al Real Madrid favorito. Y comentabas tú lo de Dylan Ennis con respecto a Tavares. No le decía que descansara todo el fin de semana, Óscar. Se conformaba con que descansara hoy, ¿vale? Descansara hoy, el resto del fin de semana, ya lo dejaba el resto del fin de semana le da lo mismo. Pero decía, está científicamente probado que el mejor día para descansar y recuperarse de una lesión es el 15 de febrero, le decía a Tavares Dylan Ennis, que por cierto, sin Virgander, para mí Dylan Ennis es el faro de referencia en ataque de UCAM Murcia, que también está más o menos en doble dígito de anotación. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y por cierto, antes de que lo preguntes, yo me voy a apuntar a la teoría de que si el año pasado fue la Copa de las Sorpresas, a mí me da que este año no lo va a ser. Y apunto también
la posibilidad de la final Real Madrid-Barça, porque es lo que se me viene a la cabeza tal y como veo ahora mismo a los dos equipos. Y mira que veo bien a Unicaja, pero el factor cancha, el factor presión, el que la gente le tiene un poco más pillado el truco que el año pasado, me da la impresión de que lo podría descabalgar del favoritismo y poner al Barça en el otro lado del grupo y ver un clásico en la final. Pues el Real te ha hablado Paco Óscar de la ausencia de Birkander. Tampoco va a estar Lud Hackanson, que es el otro faro o el otro timonel que tenía el equipo de Situ Alonso, y que no se nos olvide decir que va a ser un partido muy especial para el Facu Campazo, que vistió la camiseta de UCAM Murcia entre 2015 y 2017, que se fue del Real Madrid siendo el MVP de la Copa, precisamente la última Copa que ganó el conjunto blanco, y que también llega con muchas ganas el argentino. Bueno, pues y que si nos dejas te hacemos hasta las 4, o sea, quiero decir, sí. No, ya se juntan dos que no veas. Tú porque... Ya sé yo que tú tiras hasta las 4, si y lo haces además todos los días. Empieza el DJ a las 4:30, Paco Jo, ahí en la explanada del Martín Carpena, así que tendréis que estar. Echamos la tarde entera, entonces, Duro. No te preocupes, Duro, que vamos. Y si no llegamos al DJ y tenemos que ocupar un rato de ventana, tampoco nos importa, ¿eh? O sea, no, a nosotros esto de hablar de baloncesto y por la radio, por lo que sea, nos pone. Y si encima hay una buena fiesta, ahí está siempre Marta y Paco Jo. Compañeros, os escuchamos a partir de las 6 de la tarde en Ser Más, en esa Copa del Rey de Baloncesto que comienza en Málaga. Un beso para todos. Y vamos a hablar más del Madrid, pero no de baloncesto, sino del de fútbol. Porque este domingo tenemos derbi a las 2 en Vallecas, Rayo Real Madrid, con el estreno en el banquillo de Íñigo Pérez y con colas en Vallecas en la calle esta mañana para comprar entradas, porque como sabéis el Rayo no tiene venta online, así que si queréis ir, os toca ir presencialmente a la avenida de la Albufera. El que sí va a poder ir finalmente a Vallecas, Javier Raez, es Brahim Díaz, el héroe de Alemania el pasado martes, y por supuesto Andrei Lunin, que ya es el portero indiscutible del Real Madrid. Sí, la verdad. Y mira, te hago una pregunta. ¿Sigue habiendo entradas todavía? ¿Se pueden adquirir? Yo creo que sí, porque la gente esta mañana estaba trabajando y no han agotado todas. Pues yo a lo mejor me paso para comprar un par de ellas, porque a mí me gusta mucho Vallecas. Me parece un campo, mira, donde empecé trabajando en la radio, haciendo aquel Rayo vallecano de Felines, donde aprendí mucho y donde jugaban futbolistas que jugaban en el Madrid. Ahora recuerdo a Sánchez Candil, recuerdo a Juanito, aquel lateral, doctor, médico que sigue ejerciendo creo que en Toledo, y le vi hace poco en el reportaje de Raúl, y la verdad es que siempre es verdad que es un estadio que a veces se cae a trozos, pero que tiene un sabor, y un domingo a las 2, un partido entre el Rayo y el Madrid, a mí me apetece muchísimo. Mira, de rojo recuerdo un taconazo de Cristiano Ronaldo, que fue un partido en el que el Madrid sufrió mucho. Suele ser bastante intenso los encuentros allí en Vallecas, y yo creo que es un partido muy, muy interesante. Además el Madrid viene de Champions, quieras que no, un poco cargado físicamente. Yo creo que va a hacer pocas rotaciones, como tú decías, si contábamos en el tramo nacional. Me ha sorprendido para bien que Brahim no tenga ningún tipo de problema muscular, que pueda jugar el partido. Es un futbolista diferente, hizo un golazo el otro día cuando el Madrid estaba contra las cuerdas, hizo una pésima primera parte del Real Madrid. Yo creo que Ancelotti lo contó también en rueda de prensa, si no se puede jugar en Europa porque si tienes más puntería, te meten un par de ellos, sufres, y a ver si luego remontas en el Bernabéu o no. Así que con la presencia de Brahim, con la ausencia de Bellingham, que me cuenta que va muy bien y que quizá recupere antes de lo previsto, y luego con los tres del cruzado que van acortando plazos, tanto Courtois como Militao y David Alaba. Lo de Alaba es para la próxima temporada, pero Militao le espero dentro de un mes y a Courtois dentro de 2, así que casi equipo de, como te digo, de gala. No espero muchas rotaciones. Vamos a ver si entra ahí Joselu, que también me lo espero. Sí que no va a estar por sanción Mendy, jugará Fran García, el que fuera futbolista del Rayo hasta hace unos cuantos meses, y ahora en el Real Madrid. Y en la portería se va a mantener Lunin, que últimamente lleva 6 partidos jugando ya titular y se le ve bastante sentado. Bueno, pues Lunin, portero titular en el último mes del Real Madrid, le ha quitado el puesto a Kepa. Javi, muchas gracias. A ti, hombre. Chao. Os voy a presentar ahora, en 2 minutos, al primer entrenador de porteros que tuvo Lunin cuando llegó a Madrid. Bueno, pues vamos a hablar un poquito más de Lunin, porque aparte de Brahim, que marcó un golazo y que fue protagonista en ese partido del martes en Leipzig, el Real Madrid también ganó gracias a las paradas del portero ucraniano, que hizo hasta 9 paradas de gol que salvaron al Real Madrid cuando estaba en su peor momento. Y Lunin, cuando llegó al Real Madrid, el primer equipo en el que estuvo fue en el Club Deportivo Leganés, y el entrenador de porteros de aquel Leganés era Joseba Ituarte, que ahora es el entrenador de porteros del Fuenlabrada con Carlos Martínez. Joseba, muy buenas. Hola, buenas. Casi como yo cuento, ¿no? Que cuando Lunin llegó a Madrid, llega a la instalación deportiva Butarque y, bueno, no sé si hizo la mili contigo o fuiste el primero que empezó a criarle con apenas 18 años en Madrid.
Bueno, sí, fue así, ¿no? Era la temporada de Pellegrino y la primera de la 18 y 19 y bueno, pues llegó casi a final de cierre de mercado, a finales de agosto. Y sí, llegó pues eso, como un crío, un chaval que no dominaba el idioma, con muchísimas ganas, con ganas de currar, de aprender, de integrarse lo más rápido posible en la dinámica del grupo y por consecuencia de lo que era la Liga Española. Vaya partido que se marcó el martes, otro más de los que llevan el último mes, ¿eh? Efectivamente, ese, como digo yo, es la guinda del pastel porque ya lleva unas cuantas actuaciones en las que se le ve, pues bueno, como muy asentado en la portería, ¿no? Parece que lleva mucho tiempo jugando en la portería del Real Madrid y la verdad que para mí no fue una sorpresa porque ya se le veía desde que llegó que tenía cualidades para no sé si para una portería como el Real Madrid, como dije en su momento, pero sí para una portería de Champions League. Cuando ves que lo hace bien, ¿sonríes? ¿Te alegras cuando lo ves por la tele? Por supuesto que sí, claro que sí. O sea, aparte de ser un gran portero, es una gran persona. Quizás introvertido, pero bueno, no deja de ser una cualidad de su personalidad. Pero cercano con los que lo rodeamos, cercano con la gente que está en el grupo, o sea que claro que sí, una gran sonrisa. Sí, como persona no se le ve serio, no es bromista, no es muy hablador, pero su trabajo lo cumple al 100%. Así es, no. Andri es un chaval serio, muy cauto, muy responsable y bueno, lo que tiene que hacer es parar, tener porterías a cero y seguir creciendo como hasta ahora. Yo recuerdo allí en Leganés, en la Estación Deportiva de Butarque, de ver los entrenamientos, aquella temporada con Pellegrino eran a puerta abierta, y su padre siempre observando en la grada, ¿no? Siempre vigilando, siempre muy encima de él, porque es que era muy joven todavía, como tú dices, no se defendía todavía con el idioma, creo que incluso por las tardes daba clases de castellano, ¿no? Sí, bueno, sí, él siempre desde el primer momento intentó que nos comunicáramos en castellano, porque inglés tampoco hablaba. Entonces, pues nuestros esfuerzos eran de poder pues hablar con él en castellano y él el esfuerzo que hacía para intentar contestar y para aprender y avanzar. Y bueno, sí, tenía, como digo yo, al vigía en la grada, que era su padre, lo digo con toda la buena intención, pero sí, el padre estaba todos los entrenamientos con ojo avizor. Tuvo la mala suerte de que le tocó seguramente, no sé si la mejor temporada del Pichu Cuéllar en el Leganés. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que aparte de una dinámica muy buena del equipo, no sé si fuimos de los 7-8 equipos menos goleados ese año, le tocó, pues creo que la mejor versión desde que Pichu es profesional. No sé si he leído alguna entrevista de Pichu o en algún medio, pero como diciendo que esa había sido la temporada más completa de su carrera. Es verdad que Andri estuvo muy bien, participó en Copa, algunos partidos de Liga, pero en ese momento Pichu creíamos que estaba un poquito por encima de él. También, claro, que Cuéllar hiciera una gran temporada o que tuviera tanto nivel, también fue culpa de Lunin, porque si el que viene por detrás te presiona, te hace mejor también. Efectivamente, al final la portería juega uno, pero necesitas que los que están por detrás aprieten, que el que juega vea que a la mínima hay otros porteros que están preparados para poder suplirle y en este caso es lo que pasó. Andri le exigía constantemente a Pichu. Prácticamente en las sesiones diarias tú veías una competencia muy sana y en la cual salían los dos favorecidos. Luego estuvo en el Valladolid, estuvo en el Oviedo. Yo creo que lo que mejor le vino fue lo de Oviedo. Coincidió con el Champán, con otro ex de Leganés, y ahí sí que media temporada fue titular. No sé si es el año que rompe o en el que de verdad ya empiezan a confiar en él. Sí, creo que va a Valladolid con la intención de tener minutos y no los tiene, y creo que en el mercado de invierno, creo que es así, recala en el Oviedo y ahí es donde juega y lo hace muy bien. Yo lo seguí toda esta mitad de temporada y la verdad que estuvo muy bien y creo que ese verano ya vuelve de la cesión al Madrid y se queda en el Real Madrid. Tú que has sido portero, que has entrenado a tantos porteros, llegó Lunin como suplente al Real Madrid, luego llega a Kepa, pasa a ser suplente del suplente y acaba jugando. ¿Qué diferencias hay entre Kepa y Lunin? Porque son dos porteros distintos, no son iguales. Sí, bueno, diríamos que, por ejemplo, Kepa es más dinámico, es diríamos, una línea ascendente en todas las posiciones, en todas las acciones del juego. Lunin es más sobrio, tiene otro tipo de movimientos en portería, es diferente, pero
O sea, esa portería está muy bien cubierta. Lo que pasa que al final los resultados se decantan para un lado o por otro y esta vez pues se han decantado para el lado del Lunin, pero que bueno, que si Kepa tuviera que jugar, estoy convencido que también lo haría perfectamente. Oye, para un portero es fundamental la confianza. Si ves que el entrenador confía en ti, que vamos, si sabes que aunque tengas un fallo no te van a quitar, creo que hace que seas mejor, ¿no? Que estés más tranquilo. Hombre, por supuesto. El saber que lo que el staff, el entrenador confían en ti, que pase lo que pase, en 90 minutos vas a poder tener una pequeña continuidad, porque claro, el error no perdura en el tiempo. Si tú como portero cometes errores tarde o temprano, viendo el nivel que hay en las porterías españolas te van a cambiar, pero bueno, el saber que puedes tener 2 o 3 errores y poder continuar jugando, eso te da mucha confianza para seguir adelante. Cada vez comete menos errores, es titular en el Real Madrid durante el último mes. Encima de Joseba, es que tiene un don para parar penaltis. Yo recuerdo uno en la Copa del Rey con el Leganés ante el Rayo en Vallecas, que es alucinante. Sí, es que Lunin aparte tiene una gran envergadura, tanto su somatotipo de tren superior es muy grande, y luego aparte es rápido, o sea, donde parece que no lo es un portero rápido, es muy potente y abarca mucha portería, y sí que recordábamos en los entrenamientos que era difícil hacerle gol de penalti. ¿Sigue manteniendo contacto con él o ya no? Sí, bueno, por Instagram alguna vez nos mandamos algo y tal, sí, o sea, él es un encanto de chico, o sea, que no, en ese aspecto muy bien. Oye, como estamos en el tramo de Ser Deportivo de Madrid, te voy a preguntar por el Fuenlabrada, que también nos gusta saber cómo va, y queremos saber qué tal te va en el Fuenlabrada, con Carlos Martínez y con Javier Belmán y con Javi Díaz. Bueno, pues mira, estamos teniendo una temporada como de altibajos, ¿no? Una especie de carrusel, ¿no? El equipo está bien, es una competición difícil, la primera red hay muchísima igualdad, y bueno, estamos rodeados de chicos jóvenes, de gente de Madrid, y el objetivo es salvar la categoría sin pasar apuros. La verdad que de momento estamos contentos. Este es en mitad de tabla, podéis todavía llegar a playoff. Si no llega a ser porque tardasteis mucho en conseguir la primera victoria, yo no sé qué sería este Fuenlabrada, ¿eh? Bueno, sí, la verdad que nos costó mucho. Ahora también hemos pasado un pequeño base de 9 partidos sin conseguir la victoria. El otro día sumamos contra Sestao esa dichosa victoria, y bueno, vamos a ir viendo en estos 14 partidos que quedan cuál es nuestro tope, ¿no? Nosotros, ya te digo, no vamos a renunciar ni nada, pero con los pies en el suelo y sabiendo que el objetivo es no pasar apuros. Bueno, pues yo creo que el aficionado del Madrid se alegra de que hicieras mejor a Andrei Lunin cuando estuvo en el Leganés, y el aficionado de Fuenlabrada se va a alegrar y mucho seguramente de que Carlos y tú salvéis al Fuenla en primera ref. Así que, Joseba, dale recuerdos a Carlos Martínez y muchísimas gracias por este ratito en Ser Deportivos. Igualmente a vosotros, muchas gracias. El Real Madrid con Lunin, que va a jugar el domingo a las 2 de la tarde en Vallecas, ese derbi. Antes, 24 horas antes exactamente, va a jugar el Atlético de Madrid. Reciben en el Metropolitano a la Unión Deportiva Las Palmas. Y Miguel Martín Talavera, hay una nueva baja en el Atlético que acaba de llegar hace prácticamente nada. Gabriel Paulista, primera lesión de la temporada en el conjunto rojiblanco. Es propenso el brasileño a las lesiones, ¿eh? Sí, pero bueno, lo había jugado todo, en el Valencia, o prácticamente todo con el equipo del Pipo Baraja, no se lesionaba, y aquí, bueno, pues en el primer partido, la primera en la frente, y esa rotura abdominal, ese problema muscular en el abdomen que lo va a dejar unos días fuera de combate, veremos a ver cuántos, y en el peor momento, porque yo creo que había convencido con su actuación el otro día en Sevilla a Simeone. Es verdad que no se ganó, es verdad que se perdió, pero yo creo que fue el más convincente de la defensa. Además, un jugador con experiencia que yo creo que de cara al partido contra el Inter le venía realmente bien, sobre todo porque lleva semanas de actividad Josema Jiménez, que lleva 2 días entrenando, y yo creo que va a ser fundamental también para ese partido en Milán. Y a partir de ahí, bueno, pues ahora va a intentar volver a la senda de la victoria, ganando a la Unión Deportiva Las Palmas, volviendo a recuperar sensaciones el equipo tras la derrota frente al conjunto de Quique Sánchez Flores en un día muy especial, te lo comentaba antes, ese homenaje del club. La verdad que el Atlético de Madrid tendrá muchas cosas que gustarán o no gustarán, Óscar, pero las despedidas y este tipo de actos, la verdad que los cuida, los mima, y la verdad que lo borda, y hoy lo ha hecho también, como lo hizo en su día con Coque y esos partidos con el máximo jugador que ha vestido la camiseta del Atlético de Madrid, o con la renovación de
de Simeone. Bueno, pues hoy han vuelto a recrear en el anfiteatro del Metropolitano esa especie de saloncito donde había muchas cosas que recordaban el paso de Griezmann desde el 2014 con ese impasse de 2 años en Barcelona. Y bueno, ha hablado mucho de ese regreso, ha hablado de su relación con Simeone, con Koke, muy especial dentro y fuera del campo, la importancia de su familia. Antoine Griezmann. En el descanso el Cholo habló, los compañeros hablaban y yo tenía unas ganas de llorar, pero claro, estábamos en el partido, con los nervios del partido, con ganas de llorar, ¿no? De volver a pensar en todos los primeros minutos, en cómo nos costó a mí y mi familia, ¿no? Poder ser un jugador importante aquí. Intenté volver y me acuerdo el míster cuando me llamó el último día de mercado en el avión y le dije quiero volver sí o sí. Y volvió. Hay jugadores que han nacido para jugar en un equipo concreto y Antoine Griezmann está demostrado que ha nacido para jugar en el Atlético de Madrid. Lo intentó en el Barça, donde fue cola de león, ¿no? Sin embargo, en el Atlético de Madrid es cabeza de ratón y es líder en el vestuario. Y qué bonito, como dice Talavera, que hace el Atleti este tipo de cosas. Pues Tala, muchas gracias y hasta que el siguiente jugador del Atleti supere los goles de Antoine. Que se van a tardar muchos años. Van a pasar 100 años. Si es que se consigue, sí. ¿Tu favorito para la Copa del Rey, por cierto, que a ti te gusta el básquet? Pues yo creo que Unicaja, puede ser. O sea, ¿cómo sabía yo que no decías el Madrid? Está en un buen momento. No, yo creo que... No, es que no sé por... Ahora, el otro día... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que he tenido que ser consecuente. Como dije en Play Basket, Unicaja en Málaga, ahora no puedo cambiarlo. Pero sí, yo creo que Unicaja es que está en un buen momento. Ha sido de los pocos que ha ganado el Real Madrid. Además, le dejó muy pocos puntos. Sí, yo creo que puede ser un candidato. Es verdad que nunca nadie ha ganado desde hace décadas siendo anfitrión. Y esa es la maldición que va a tener Unicaja por disputarse en Málaga. Pero creo que tiene un equipazo. Pues el Unicaja que ganó el Madrid, UCAM, el rival de hoy, también ganó el Madrid hace un mes en la Liga. Gracias, Tala. Un abrazo, hasta luego. Y el primer equipo madrileño en jugar en la jornada 25 va a ser el Getafe. Lo va a hacer el viernes a las 9 de la noche ante el Villarreal en la Cerámica contra el equipo de Marcelino. Es Luis Quintana el reencuentro tanto de Bordalás con Marcelino como del Getafe con un viejo enemigo de la afición. Exactamente, sí, el reencuentro de Bordalás con Marcelino, porque el Getafe, como bien dice, visita el Villarreal a las 9 de la noche de mañana, prácticamente con todos los jugadores disponibles, y después de haber ganado al Celta sobre la bocina gracias a un doblete de Jaime Mata y José Bordalás sobre Marcelino, con el que tuvo algún rifirrafe en el pasado durante un Valencia-Getafe de Copa del Rey. Mira, no me acuerdo de lo que cené anoche como para acordarme ahora de lo del pasado. Sinceramente, no pienso en lo que ocurrió en el pasado. A veces se exageran las cosas. Esto forma parte del fútbol. Le tengo un gran respeto a Marcelino, al Villarreal, a todos los compañeros que se dedican a este deporte y al deporte en general. Y además Bordalás también ha hecho alusión al tema de Bellingham y Greenwood, le ha quitado importancia, asegurando que ahora la decisión depende del comité de competición y que el chico está tranquilo y feliz y que no levanta la voz a nadie. Pues veremos qué es lo que pasa en el comité de competición con esa queja del Getafe por el insulto de Bellingham, presunto insulto de Bellingham al jugador del Getafe Greenwood. Quejas, como quejas hay duro en el derbi femenino de ayer. ¿De qué se quejan? De varios motivos. De unas manos de Brun dentro del área, lo hace Manolo Cano, el entrenador del Atlético de Madrid, también las jugadoras en redes sociales. Un remate de cabeza de cinta que lo saca Ivana con la mano también. Y un golpe de Cátelen a Seila Guijarro. Y ojo, Seila acabó ayer en el hospital y tiene un hematoma en el ojo. 1-1, están indignados en el Atlético de Madrid porque además esto trae cola, ya que aquel resultado también en Alcalá de Henares 0-1 ante el Levante hace apenas 15 días, pues trajo errores arbitrales también para el conjunto de Manolo Cano. En cualquier caso, 1-1 en ese segundo derbi en apenas 7 días, ayer en femenino, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Manolo Cano. No es uno, son 3 penaltis, 2 por mano y sobre todo el más sangrante es el de Seila, que tenemos que retirar a una jugadora lesionada y no sé qué más tiene que ocurrir dentro del área. Ese que le hacían a Seila Guijarro, que como dice Duro tiene un fuerte hematoma en el ojo. 3:51, como todos los jueves hablamos ahora de la NBA de baloncesto.
Como cada jueves a estas horas pasamos consulta de la NBA con José Manuel Calderón. Hola, Calde, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Vamos a empezar por lo importante, y lo más importante y lo primero es la vuelta de Ricky a la selección. Grandísima noticia. Cuando decimos que la selección es una familia, lo demuestran, Calde, cosas como esta. Sí, yo creo que súper chulo, ¿no? Felices todos, creo que un paso probablemente inesperado para muchos y nada, pues con ganas de dar pasos adelante. Al final esto quiere decir que él sigue encontrándose mejor, que va dando estos ok a la gente de alrededor y bueno, pues primero con el tema del Barça, ahora con el tema de la selección, y eso es bueno. Parece ser que cada vez está más cerca de que le podamos volver a ver, ¿no? De hecho, ¿crees que va a jugar algún minuto o va a ser el descarte? Bueno, yo creo que esto dependerá. Yo creo que si va, jugará. Y si no está preparado, pues igual pues esperarán a la siguiente ventana o cuando sea, ¿no? Yo creo que no creo que dependerá de cómo se encuentre. Bueno, va a depender obviamente de él. Si él cree que está preparado y dispuesto, lo va a hacer. Y lo segundo importante, Caldes, que nos cuentes qué es ese proyecto 365 que tienes con Berni. Bueno, pues ahí estamos. La verdad que lo empezamos ahora, ¿no? Vamos a construir ese centro deportivo inclusivo que va a ser el segundo en Europa, el primero en España, y nada, pues con muchas ganas. Ya trabajamos con este proyecto Superbásquet con más de 100 familias, ¿no? de chicos con discapacidad cognitiva y nada, y ahí estamos empezando. Hemos conseguido esos terrenos en Churriana, en Málaga, y ahora pues buscando muchos socios, ¿no? Que vengan este proyecto con nosotros, que nos acompañen y que pues podamos ayudar a todos estos chicos a que tengan un club perfecto de baloncesto como cualquier otro y a seguir creciendo. Hemos metido varias universidades, acuerdos con varias universidades, tanto españolas como extranjeras, para la investigación, y estarán ahí también haciendo cosas de investigación, y la verdad que pues un proyecto súper ilusionante en el que pues el Ayuntamiento de Málaga y todas estas universidades pues han creído en nosotros, y ahí estamos intentando poner esa primera piedra cuanto antes. Pues es un proyecto que busca socios, el que quiera que se ponga en contacto con Calde y con Berni, que son dos tíos, ya lo digo yo, muy grandes, jugaban al baloncesto, que voy a contar, y lo van a hacer en Málaga. Y hablando de Málaga, este fin de semana es la Copa del Rey en el Martín Carpena. ¿Esperas sorpresas, como nos decían antes Paco Jo y Óscar Quintana? ¿El Madrid es favorito para esta Copa? Sí, yo creo que, sorpresas siempre suele haber en la Copa alguna. Es verdad que el Madrid ha sido el más regular, el que llega muy bien. Yo creo que Unicaja, por jugar en casa y por el nivel que está dando este año, creo que también debemos ponerle ahí en esos favoritos, y quizás estén un poco por encima del resto. Es un fin de semana de citas importantes, no solo la Copa en España, sino que tenemos el All-Star de la NBA en Indianápolis. ¿Qué formato prefieres? ¿El de este-oeste que vuelve ahora, o ese que los dos capitanes elegían los jugadores? Pues mira, yo creo que los dos tienen su cosa interesante, ¿no? O sea, en el sentido de se necesitaba un cambio cuando se pusieron lo de los equipos, lo de hacer los capitanes, y yo creo que después de unos años se necesitaba esta vuelta, ¿no? a lo que siempre conocíamos como este-oeste. O sea, que yo creo que está bien que la NBA quiera cambiar, que vea qué es lo que la gente va pidiendo, y yo creo que igual se había agotado un poco ese elegir de los jugadores, ya no tenía tanta o no hacía tanta ilusión, y pues vamos a volver a este-oeste, que puede ser súper chulo también. Al concurso de mates se ha apuntado Jaylen Brown, que eso es una verdad, es una de las estrellas de la liga, arriesgando. Sí, yo creo que está bien. No sé si arriesgando, yo creo que era algo que antes igual hacían más, que ha habido muchos que se han ido quitando o no han querido dar el paso adelante, y ojalá esto sea o haga, ¿no?, a otras estrellas a querer estar en este tipo de concurso. ¿Y de los triples a quién ve favorito? ¿A Towns, a Lillard o a Young? Yo voy a ir con el mío. Yo tengo que tirar para casa, ¿no? Y tengo que ir con Donovan Mitchell, pero yo creo que muy buenos tiradores. La verdad que creo que va a ser un concurso muy muy chulo y con ganas de verlo. Y tenemos presencia española en el Rising Star. Está Pau de técnico y Almansa de jugador. Sí, Pau además, como ganaron el año pasado, pues ahí está repitiendo y nada, la verdad que parece que fue una experiencia buena para él con eso de repetir, y nada, y a Almansa pues también será la oportunidad para que muchos también le puedan ver y que también compita contra los rookies de este año, ¿no? Y la noticia curiosa de la semana en la NBA, Calde, es que los New York Knicks han presentado una protesta formal después de los errores arbitrales en el partido contra los Rockets. Piden que el partido se reanude con empate en la prórroga. Ha pasado otras veces, pero ¿crees que puede llevarse a cabo otra vez?
A ver, yo no lo sé, aquí hablo un poco sé que es la jugada, fue en la última, pitan una falta en un triple en el último segundo, mete los tiros libres y pierden el partido, pero no sé, yo creo que es más, es difícil, ¿no?, que pasen estas cosas, porque creo, y eso es muy personal, que al final lo que haces es que si cada vez que se equivoca un árbitro quiere repetir el partido, entramos en una posibilidad de nunca acabar, ¿no? Entonces yo creo que es más el hecho de, oye, os habéis equivocado y hacer formar esa queja que el hecho de que se vaya a ganar, no lo sé, me costaría verlo porque me parece algo que puede ser o que puede crear mucha controversia, ¿no? Al final es una falta, sí, se ha fallado, pero bueno, eso se fallan muchas cosas, ¿no?, durante el partido como en cualquier, como los jugadores, ¿no?, o los entrenadores. Ha pasado 6 veces. La última fue en el 2007, fue tras una expulsión de Shaquille en un Miami Hawks. Demostraron que Shaquille llevaba 5 faltas y no 6, y meses después se jugó el último minuto y no cambió el resultado. Shaquille, por cierto, que es noticia también esta semana, porque los Magic han retirado el dorsal 32. ¿Tú que has jugado contra él, cómo era eso de enfrentarse a Shaquille? Nada, muy bueno, pues imagínate, ¿no?, una bestia en todos los sentidos, ¿no? Era un jugador increíble y la verdad que muy bien, que bueno, pues me alegro. Yo creo que era cuestión de tiempo, ¿no?, de que los Magic, porque yo creo que se hicieron relevantes o mucho más relevantes cuando él estuvo allí, esa zona que tuvieron, así que esa época, y la verdad que fue chulo verle ayer también. Ha habido 13 partidos de la NBA, lo más destacado de la madrugada ha sido que los Clippers han ganado los Warriors que se pusieron hasta con 15 puntos de diferencia, pero los Clippers remontaron y se llevaron el partido, un partido donde Curry metió 9 triples, 41 puntos. Sí. Es la primera vez en la historia que un jugador mete más de 7 triples en 4 partidos seguidos para sumar su 6º triunfo, a pesar de la mala temporada que está haciendo el equipo. Sí, yo creo que lo que pasa aquí es eso, que parece que se queda un poco solo, ¿no? Falta ese segundo o tercer espada, que a ver quién le echa una mano, y bueno, pues eso, si no, ayer no se les escapan esos 15 puntos en casa, ¿no? Pero bueno, están ahí luchando por meterse en ese play-in, tienen un equipo que han tenido muchas bajas, han tenido muchos altibajos y bueno, parece que están jugando un poco mejor. Ayer se les escapó contra un muy buen equipo como son los Clippers. Me quedo sin tiempo, Calde, porque nos quedan 30 segundos, pero tenía apuntado que los Cavaliers son el equipo del momento, que lo sepas. Bueno, eso está bien. Ahí seguimos, que sea por mucho tiempo. Ganaron a los Bulls esta madrugada y son segundos de su división. Pues, Calde, que si te llaman socios para el proyecto 365, nos pasas ya a la comisión a Ser Deportivos. Muy bien, perfecto. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nosotros nos vamos, pero volvemos muy prontito a las 6 de la tarde en Ser Más, contándonos toda la Copa del Rey de baloncesto. Luego a las 9, ya lo sabéis, el Betis recibe al Dinamo de Zagreb en la Conference. Así que luego 11:30 en el larguero os contamos cómo ha acabado todo con Manu Carreño. Hasta luego, buenas tardes. Cadena Ser. La radio.